Muy buenas tardes, gracias por estar en sintonía de Noticiero Hechos en este día, martes 11 de agosto del año 2020. Vamos a conocer en los próximos minutos qué está pasando en el país, qué está pasando a nivel internacional. Tenemos las noticias que usted necesita saber, pero antes vamos a saludar a Célida Magaña. Muy buenas tardes, Célida. ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes, amigos televidentes. Como siempre, un gusto poderles acompañar también en esta entrega informativa. Un saludo, aprovecho también para las personas que están conectadas a través de nuestras plataformas digitales. Vamos a iniciar de inmediato con nuestros titulares. Sudagrip, con una familia de antigripales completa para aliviar los síntomas de la gripe, presenta los titulares de Noticiero Hechos. El transporte colectivo no saldrá a circular este próximo 24 de agosto como estaba previsto. Empresarios de todo el país se concentraron y acordaron no prestar el servicio mientras no se les resuelva el tema de la compensación económica. En el país crece el número de contagios de COVID-19. Sin embargo, hay 10 municipios libres del virus. De los 252 municipios donde se reportan casos, 22 están en alto riesgo de contagios. Se continúan realizando pruebas de COVID-19 a la población. Esta vez las cabinas llegaron hasta Cojutepeque. Con estas jornadas se pretende detectar a tiempo la enfermedad. Un operativo se desarrolló en la comunidad Tututichapa 4. Al menos 15 personas fueron desalojadas de la zona por adueñarse de los espacios públicos y presuntamente colaborar con las estructuras criminales. Le tenemos los detalles. En el mundo, más de 736,000 personas han muerto a causa del coronavirus. Y la cifra de casos ya sobrepasa los 20 millones. Estados Unidos sigue siendo el país más afectado, con 5 millones de contagios. Iniciamos con los hechos de las últimas horas. Hoy transportistas revelaron que ellos no van a reiniciar labores el próximo 24 de agosto si el gobierno no les resuelve sus demandas. Pero también tenemos la postura del Ejecutivo que ha manifestado acerca de esto que han dicho los empresarios del sector transporte. Vamos con el periodista Ingmar Batres. Adelante. Buenas tardes, gracias por estar en sintonía con nosotros. En una asamblea de transportistas se decidió que no van a prestar el servicio a la población a partir del 24 de agosto. Varios sectores pues llegaron a ese acuerdo y también están solicitando que el subsidio que les da el Estado sea otorgado directamente a los pasajeros y que se les permita una tarifa técnica, es decir, subir el precio del pasaje. Escuchemos a continuación cuáles fueron precisamente esas exigencias que hacen los transportistas. Nos van a reducir pasajeros dentro de las unidades y es posible que nos reduzcan la cantidad de unidades en la calle. ¿Están de acuerdo ustedes, compañeros y compañeras, en esas circunstancias salir a trabajar el día 23 de agosto del presente año? Por favor, levanten la mano los que no están de acuerdo en salir. Si estamos de acuerdo que esta compensación sea entregada a los usuarios, a los clientes, a los que se suben al bus todos los días. Somos empresa privada y por tal razón debemos tener fruto de nuestro trabajo. Pero ¿qué dice Romeo Rodríguez, el ministro de Obras Públicas, ante esta negativa de los transportistas? Escuchemos a continuación. Incluso muchos de ellos, a pesar que algunos están pidiendo que se aumente la tarifa y que se aumente la compensación, nos han manifestado que sí van a salir a circular. Y si alguna unidad, el día que se reactive la economía, no está circulando, entonces va a tocar implementar las medidas adecuadas. Eso podemos llegar a caso extremo que se le suspenda la concesión de la unidad de transporte, de la ruta especialmente. Sin embargo, también estos transportistas dejan la puerta abierta para que se pueda estatizar precisamente este servicio que se le da a la población salvadoreña. Incluso podemos darles en arrendamiento las unidades si llegamos a un acuerdo y si quieren nacionalizar el artículo 106 de la Constitución
ya tiene los parámetros para hacerlo, pero tienen que indemnizarnos justamente antes de poderlo hacer. Las amenazas que han hecho el ministro de decir que nos van a quitar los buses o los permisos de línea, ya lo demostramos históricamente. Ya hay fallos, ya hay antecedentes de la sala de lo contencioso administrativo y de lo constitucional que no pueden hacerlo. Muy bien, la información que nosotros retenemos desde la Plaza Salvador del Mundo, los transportistas también argumentan que han perdido al menos 50 millones de dólares precisamente en medio de esta pandemia por el COVID-19. Regreso a la señal al set principal. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ingmar, gracias por tu reporte. Vamos a esperar cómo avanzan los acercamientos entre el gobierno y el sector transporte también, porque aún quedan un par de días para que se reinicien estas labores. Vamos a actualizar en este momento los casos de COVID-19, cómo se encuentra El Salvador a esta hora de la tarde. Casos confirmados, 21.269 tenemos hasta este día, de los cuales se han recuperado 9.875 y lamentablemente ya fallecieron 570 personas. Y casos activos hay 10.824. También es importante decir el caso de los sospechosos, porque esto también se ha tenido un incremento. Tenemos casos sospechosos, 21.676 hasta esta fecha. Así, la actualización de los casos de COVID-19 en El Salvador. Y pese a que la cifra de casos nuevos por COVID-19 va en aumento cada día, hay municipios que no registran ninguno. El periodista Nelson Quinteros nos comparte la información. El pasado 18 de marzo, El Salvador registró su primer caso de coronavirus y desde entonces la cifra de nuevos contagios no cesan. Las autoridades del Ministerio de Salud informaron que la transmisión del virus ya es comunitaria, pero desde entonces hay 10 municipios que reportan 0 casos de la enfermedad, y estos son Santa Rosa Huachipilín en el departamento de Santa Ana, Nueva Trinidad, San Antonio de la Cruz, San José Cancasque y San Antonio Los Ranchos de Chalatenango, Oratorio de Concepción en el departamento de Cuscatlán, Nuevo Edén de San Juan, Comacarán en San Miguel y Hualocopti en Morazán, también San José de la Fuente en La Unión. De los 252 municipios con casos del nuevo virus, 22 están en alto riesgo de contagios y estos se centran en las cabeceras departamentales de Santa Ana, Aguachapán, Sonsonate, Chalatenango, San Vicente, San Miguel, Usulután y La Unión, a excepción de San Salvador, que tiene 11 de 19 municipios bajo esta categoría, y La Libertad, que tiene 3 de 22 municipios. Hasta el momento las autoridades no confirman una baja en la curva de contagios, pero sí que El Salvador podría entrar en la fase 4 de la pandemia. Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Cosas buenas que no sabías. Ante una incapacidad o invalidez, cuentas con nosotros. En Confía tienes un seguro de invalidez que te protege. AFP Confía. Vamos con información en desarrollo hasta Cojutepeque. Ahí las autoridades de salud están realizando pruebas de COVID-19 a la población. Y ahí se encuentra la periodista Carla Goches. Buenas tardes, Carla. Buenas tardes, así es, nos encontramos en el municipio de Cojutepeque, en el departamento de Cuscatlán, donde se instalaron 3 cabinas móviles de diagnóstico para la toma de pruebas de COVID-19. En cada cabina se habilitaron 100 pruebas, haciendo un total de 300. Me parece una decisión muy acertada porque están llegando a los lugares, no están esperando que la gente se enferme para poder atenderlos. Me parece, sí, solo que veo que muy poquitas pruebas traen y mucha gente se quedó sin poderse realizar la prueba, pero sí, me parece una muy buena decisión. Parece perfecto porque nuestro municipio había sido uno de los que tenía mayor índice con contagio COVID, entonces es una buena decisión. Según las autoridades, continuarán realizando estas jornadas en los municipios con mayor riesgo de contagios al COVID-19 para la detección temprana y así evitar más muertes causadas por la enfermedad. Pero sí tenemos otros municipios que, dependiendo de la situación epidemiológica que tengan, pueden
tener la visita con la cabina y en algún momento puede regresar también a este municipio. Acuérdense que anda rotando por todo el país porque no solo es a Cojutepeque, sino que el propósito de nuestro gobierno es acercar las pruebas a toda la población de todo el país. Entonces, sí, en algún momento los que no lograron pueden tomar esa opción. Ustedes ya saben que ahora se les está acercando el tratamiento a todos los positivos y se les va a dejar hasta su casa. ¿En cuánto tiempo están listas las pruebas, doctora? Más o menos las pruebas están de 2 a 3 días, más o menos. Lo mucho se tardan unos 4 días, lo mucho, pero más o menos hoy se está entregando el resultado al tercer día, la respuesta. Aquí ya se registran 198 casos positivos de la enfermedad, lo que lo convierte en el municipio con mayor casos del departamento de Cuscatlán, por lo que es necesario realizar estas pruebas y darles asistencia oportuna a los nuevos pacientes que puedan dar positivo luego de estas pruebas. Esta es la información que tengo para compartir con ustedes. Con esto regresó la señal. Buenas tardes. Gracias, Carla. Muy buenas tardes por tu reporte. Vamos a continuación con la periodista Tatiana Funes. Nos va a presentar a continuación la historia de un docente que logró superar, a pesar de toda la adversidad, el COVID-19. Adelante, Tatiana. Muchas gracias. De acuerdo a las estadísticas oficiales, 47 maestros han perdido la vida a causa de la pandemia de coronavirus y 22,000 más se encuentran en riesgo de contraer esta enfermedad debido a que adolecen padecimientos crónicos. En la siguiente nota quiero presentarles la historia de un educador que logró superar el COVID-19 a pesar de ser hipertenso y ser diabético, pero que continúa luchando con otras situaciones que afectan a buena parte del magisterio a nivel nacional. Veamos. Es docente y director desde hace 29 años en el Centro Escolar Anastasio Equino de Santiago Nonualco, en el departamento de La Paz, y también fue legislador en el periodo 2012-2015. A sus 61 años se contagió de COVID-19. Temía lo peor, pues desde hace más de una década lo diagnosticaron con diabetes y hace 2 años con hipertensión. Él es uno de los 22,000 maestros salvadoreños que padecen una enfermedad crónica o terminal. Las oraciones de sus seres queridos, colegas, padres de familia y alumnos le ayudaron para enfrentar la situación. Y preocupado también, porque casi un mes, y queriendo sacar lo que es adelante. Allí fue el Señor que hizo el milagro. Yo le agradezco a los padres de familia también, que ellos estuvieron pendientes, donde yo, palabras de ánimo y todo, orando y todo. Por temor a morir a un hospital, decidió quedarse en casa y aplicar todos los protocolos sanitarios para prevenir que su familia se enfermara. Que no los vamos a los hospitales, ¿por qué? Porque sabemos que ahí hay un alto grado de contagio. Le dije al médico que no, y que íbamos a hacer, él me dijo, vamos a hacer el esfuerzo, al menos que ya no lo pueda controlar, pues me lo voy a llevar, me dijo. Y yo acá no tenía contacto con ellos. Y ellos usaron lo que es sus mascarillas y todo el tiempo acá. Y el contacto, pues para irme a la medicina, llegaban con una pailita, mija. Trató de continuar con su trabajo, pero cuando se complicó su salud, se vio obligado a hacer una pausa. Hubo unos días que yo no podía trabajar. ¿Cuántos días dejó de trabajar, digámoslo así, usted? Unos 15 días. Solo durante ese periodo frenó sus labores y ahora ha retomado el trabajo. Verifica las tareas de alumnos y coordina actividades con docentes y padres de familia. Su vocación de enseñanza le impulsa a continuar a pesar de que ya cuenta con la edad de retiro. Pero lastimosamente que uno no se puede retirar por las pensiones, por la cantidad de que a uno... Y sobrevivir con una pensión de 200, 300, yo le entiendo pues a lo que uno está recibiendo. Él no es el único en esta situación. De acuerdo a estadísticas de bases magisteriales, al menos 5.500 maestros tienen la edad y tiempo de retiro, pero no lo hacen pues no tienen garantizada una pensión digna. Si se logra hacer una reforma en el Ministerio de Educación, van a haber grandes cambios, donde van a llegar jóvenes con una nueva energía y le van a dar oxígeno, le van a dar fuerza a lo que es la educación.
Este educador agradece la nueva oportunidad de vida y de no ser parte de las estadísticas de los 47 fallecidos por coronavirus en el magisterio salvadoreño. El profesor Cortés aún tiene algunos proyectos pendientes de ejecutar y espera que una vez finalice la emergencia por coronavirus pueda darles continuidad. Todo por mejorar la calidad de la educación de los niños y jóvenes del departamento de La Paz. Así la información que tengo para compartir con ustedes, y desde Zacatecoluca regreso la señal a los estudios principales. Buenas tardes. Interesante historia, Tatiana, gracias, y qué bueno que logró superar la enfermedad. Y seguimos con temas de educación porque la ministra Carla de Varela informó que las clases presenciales en las escuelas públicas y colegios privados depende del avance del COVID-19. Es por eso que están en constantes evaluaciones si regresan antes de finalizar este año o hasta enero de 2021. Por el momento se va a continuar con clases de forma virtual. Nos va a quedar septiembre y octubre. El año escolar termina en octubre. Digamos que con mucha suerte y rogándole a Dios, nosotros podamos regresar mes y medio antes. Es una hipótesis. Podríamos utilizar ese mes y medio para refuerzo escolar. Porque una de las primeras cosas que vamos a hacer si regresamos en septiembre o en octubre o en enero es atender a los niños en sus necesidades psicoemocionales. Recuerda que para poder ahorrar de forma eficiente debes comprar únicamente lo que realmente necesitas. Este es un consejo de Financieramente de Banco Agrícola. Y seguimos con información de este día porque funcionarios de gobierno llegaron hoy a la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa para explicar la distribución que se tendrá en los 250 millones de dólares del préstamo del BID. ¿Quiénes asistieron? Bueno, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, además el ministro de Agricultura, Pablo Anliker, y el ministro de Salud, Francisco Alaví. Es importante recordar que después de explicar esta distribución de fondos, los diputados deberán convocar a una plenaria para realizar la asignación de estos recursos. Y vamos a conocer a continuación en este mismo tema cómo será la distribución de este dinero. 75 millones para municipios, 40 productores agrícolas, 20 millones para FOPROMID, además 55 para FOMilenio 2 y para el Hospital El Salvador 30 millones, para veteranos y excombatientes 12 millones y además para emergencia y economía también serán 18 millones de dólares de acuerdo a la información proporcionada por el gobierno. ¿Congestión nasal? Toma Alerfin en sus 4 presentaciones. Fin a las alergias con Alerfin. Presenta. Así es, Raúl, y para seguir conociendo qué podemos esperar en cuanto a las condiciones del clima para las próximas horas, nos enlazamos hasta el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Desde ahí nos comparten la información. Adelante. Este es el pronóstico del tiempo para este día martes 11 de agosto. Vemos toda la nubosidad asociada a la onda tropical saliendo del territorio. Esto ha dejado el país con mucha humedad, por eso esperamos que primeras horas de la mañana vemos el cielo con más nubosidad, pero en el transcurso de la mañana el cielo se va a ir disipando, se va a poner con poca nubosidad. Mucho sol esperamos al mediodía ya y primeras horas de la tarde. Luego, final de la tarde y noche, vuelven siempre las lluvias y tormentas. Para este día esperamos una leve disminución, pero en la zona norte y en la zona occidental del país siempre esperamos tormentas fuertes, ya en menor intensidad en la zona central y sin lluvias, precipitaciones en la zona oriental del país. Esta disminución en las precipitaciones va a provocar un ambiente muy caluroso, principalmente en la zona central, en la zona oriental. Zona occidental esperamos las máximas que ronden los 32 grados Celsius.
Hacia la zona central 33 grados Celsius y la zona oriental máximo de 37 grados. La zona costera rondando los 35 grados Celsius. Bastante fresco por la noche y principalmente por la madrugada, con las mínimas que rondarán los 20-21 grados Celsius. Eso es todo en cuanto al tiempo para este día. Al menos 15 personas fueron desalojadas de los alrededores de la comunidad Tutunichapa 4 por adueñarse de espacios públicos y presuntamente colaborar con estructuras criminales del sector. Elementos de la sección táctica operativa de la Policía Nacional Civil y agentes metropolitanos atendieron a los constantes llamados de la población, quienes denunciaron la usurpación de las aceras cercanas a la comunidad Tutunichapa 4. Según las investigaciones, las estructuras criminales utilizan a los indigentes de la zona para esconder ilícitos o alertar de los procedimientos policiales. Pues hemos retirado innumerables colchones, muebles y todo eso. Estamos analizando algunas tarjetas de circulación que hemos hallado de algunos vehículos que podrían ser vehículos que han sido hurtados o robados en la zona de San Salvador, y también vamos a ver que la comunidad se acerque a denunciar a este tipo de personas y que nos diga qué tipo de ilícito podría estar ocurriendo en esta comunidad. Empleados de la Alcaldía de San Salvador retiraron muebles, carpas, cartones y colchones donde permanecían al menos 15 personas. Debido a su alta vulnerabilidad, representantes municipales les ofrecieron diversas opciones para pernoctar, ya que en su mayoría son personas sin hogar. Les ofrece las alternativas que tiene la municipalidad para que pasen la noche y no estén en estos lugares que no son los adecuados para poder pasar las noches. De forma preventiva, las autoridades ingresaron a la comunidad con el objetivo de identificar la presencia de criminales y sus rutas de escape, así como verificar que las personas habiten legalmente en el lugar. Una comunidad donde delinquen varios grupos pandilleros terroristas, principalmente la pandilla 18, que se dedican a la comercialización de estupefacientes, principalmente cocaína, marihuana y crack. Los patrullajes policiales serán constantes en la zona para evitar que nuevamente los espacios públicos sean usurpados. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Y seguimos con temas de seguridad, porque este día el Juzgado Especializado A de San Salvador instaló la audiencia de imposición de medidas en contra de 87 personas acusadas de pertenecer a estructuras delictivas relacionadas con delitos de narcotráfico. En esta investigación aún falta por capturar a otras 21 personas. Supuestamente es una banda que operaba desde San Miguel y traficaba drogas para distribuirlas en el municipio de Soyapango. Y en este último municipio, el agente policial Francisco Hernández alias Chiricuto, quien también está siendo procesado, colaboró para que estas personas fueran o evitara que fueran capturadas durante los operativos, es decir, avisaba a las estructuras criminales. Ahora le invitamos a que tenga lista la cámara de su celular, porque viene una promoción de nuestros amigos de Decameron que usted no puede dejar escapar. En Decameron esperamos el regreso de nuestros huéspedes para ofrecerles la mejor experiencia durante su estadía en nuestras instalaciones. Activa la cámara de tu celular y escanea el código QR en pantalla para que puedas disfrutar de un descanso renovador en nuestro Royal Decameron Salinitas desde $73 por persona, con los protocolos de bioseguridad activados y con todas las medidas de prevención. Activa el código QR para que aproveches esta gran noticia. Tenerte bronceándote en la playa es tenerlo todo. Vamos con información en desarrollo. Veteranos del FMLN cerraron un tramo de la carretera panamericana y se concentraron a la altura del puente Cuscatlán. El periodista Fidel Hernández nos informa desde este lugar. Adelante. Así es, buenas tardes. Me encuentro sobre la carretera panamericana, justamente en el kilómetro 86, donde esta mañana los veteranos del FMLN bloquearon este tramo de carretera. Ellos exigen al gobierno el pago de las pensiones atrasadas y también, de no llegar a un acuerdo, van a continuar con estas actividades. Vemos y escuchamos lo que dijeron. Primeramente, pues estamos aquí en el puente de Cuscatlán haciendo una actividad, haciendo sentir
que el sector de veteranos está organizado y queremos hacerle el llamado al presidente de la República que cumpla con los derechos establecidos como con la ley del veterano. El veterano tiene una ley donde está establecida por los diputados, que es vivienda, es tierras, beca para nuestros hijos, la salud y las pensiones. Y el presidente pues hoy en día pues adeuda a los veteranos de la Fuerza Armada y a los veteranos del FMLN 4 meses de pensión. Y en realidad pues eso no es permitible, pues nosotros estamos haciendo esta actividad hoy, este día, donde se han hecho presentes todos los veteranos y veteranas. Simultánea a esta protesta también se llevó a cabo otra sobre la carretera longitudinal del norte en el puente de Nuevo Edén de San Juan. Las peticiones son las mismas que han hecho los veteranos de la Fuerza Armada, también del FMLN en su mayoría, que se les paguen las pensiones atrasadas. En contra del sector de veteranos, sin embargo, cuando hay campañas sí utilizan a los veteranos para andar ofreciendo el cielo y la tierra, y ahora en la práctica votan en contra del mismo sector de veteranos. Eso es bueno que todos lo entendamos y hagamos hacer el llamado a todos los veteranos a no dejarse engañar. Para este día enviaron unos audios para desmontar esta actividad, y la verdad es que nosotros sí seguimos en pie de lucha defendiendo los derechos de los veteranos. Y este es el informe que tengo para compartir con ustedes a esta hora desde la carretera panamericana en el kilómetro 86, justamente a unos metros del puente Cuscatlán. Voy con ustedes hasta los estudios. Buenas tardes para todos. Gracias, Fidel, por tu reporte. Vamos a un corte, ya volvemos con más hechos. Hoy en la entrevista de Noticiero Hechos vamos a hablar de un tema importante. Vamos a hablar de las pensiones, propuestas de reformas al sistema de pensiones y también qué dicen organizaciones sociales. Y por eso hoy nos acompaña Paz Cetino, que está en representación del Movimiento por una Pensión Digna. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad y estamos a la orden. Bueno, entrando en materia con este tema, entiendo que ustedes han presentado iniciativas en la Asamblea Legislativa donde se discuten varias propuestas. Bueno, desde el año 2019 se habla de al menos unas 14 o un poco más de iniciativas que se han presentado en la Asamblea, pero en el movimiento que usted representa, ¿cómo están tocando ese tema? A ver, Raúl, creo que la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna es el único movimiento que ha presentado una propuesta estructurada. Una propuesta que la hemos diseñado al grado tal que resuelva el problema de la insuficiencia de pensiones, que es la que sufre la gente hoy. 2, que no le cause más daños a las arcas públicas. Y 3, que sea sostenido en el tiempo. Bajo esos 3 objetivos nosotros hemos presentado una propuesta con respaldo actuarial a la Asamblea Legislativa, y tal como dijo un diputado en su momento, es la única propuesta que tiene respaldo actuarial y es la única propuesta que reúne los elementos fundamentales como para ser considerada. ¿Cuáles son las características de esa iniciativa que ustedes han presentado? ¿Qué proponen en el documento? Bueno, nosotros de manera específica lo que proponemos es elevar las pensiones, hacer suficientes las pensiones, y por consiguiente nuestra propuesta dice que nosotros podemos pagar pensiones desde un 65% con 25 años de trabajo hasta un 75% del salario básico regulador con un extremo de 35 años laborados. ¿Cómo lograr hacer eso? Pues es sencillo. Nosotros proponemos bajarle la comisión que se paga a las AFP del 1.92 a 1.40, ese dinero pasarlo a las cuentas de garantía solidaria, las cuentas de garantía solidarias mantenerlas en el tiempo y no irlas minimizando como está la ley ahora, sino que mantenerlas en el tiempo para los próximos 100 años, hacer una redistribución de la aportación que hace el patrono y el trabajador hacia nuestras cuentas individuales, y de esa manera nosotros estamos logrando pagar esas pensiones. No lo decimos nosotros así en el vacío, lo dice un estudio actuarial
según el estudio actuarial, nosotros podemos tener pensiones suficientes con las cuantías que he mencionado, sin causarle ningún costo adicional al gobierno de El Salvador o a las finanzas públicas. Recientemente, bueno, hace un poco más de 3 años, se hizo una reforma al sistema de pensiones. ¿Cómo analizan esto ustedes o solo creen que fue un parche el que se hizo? 28 de septiembre del año 17. Esos mismos diputados que ahora integran la comisión ad hoc para la reforma de pensiones, esos mismos diputados, en su gran mayoría, condenaron a los trabajadores a recibir pensiones de hambre. Mire qué irónico, que los mismos, y no obstante estar conscientes del daño que causaron, hoy se resisten a revertir ese entuerto. Solo en el sector docente, al cual yo represento, hay más de 5.500 profesores que no pueden abandonar las aulas porque les van a entregar una miserable pensión. No es posible que alguien tenga programada su vida con 800, 900 dólares y cuando se pensione le digan le vamos a dar 207. Y de esos 207 todavía le vamos a quitar un porcentaje para la salud y un porcentaje para administrarle sus fondos. En ese sentido, nosotros lo que hacemos es un llamado a esta clase política. En realidad, que sean mucho más responsables. No es posible que miles de trabajadores, que la vida de miles de trabajadores esté a expensas de los caprichos de esta clase política que, a decir verdad, ha perdido la confianza de la mayor parte de la población. Al parecer, o por lo que se ve en la Asamblea Legislativa y también de acuerdo a la agenda que tiene este órgano de Estado, este tema al parecer se entrampa en muchas ocasiones o les cuesta avanzar a los mismos diputados. Fíjese que es curioso, es que cuando, como dicen en el vocabulario popular, cuando no se quiere resolver un problema se forma una comisión. Pues justamente eso es lo que está pasando en la Asamblea Legislativa. Hace 1 año y medio formaron esa comisión y la formaron a fuerza de presión. No empezaba a trabajar, a fuerza de presión empezó a trabajar. Y ahora, valiéndose de la pandemia, que nosotros no podemos salir a la calle, están trabajando a ritmo de tortuga, van a paso de tortuga y están haciendo reformas insignificantes. Lo que están haciendo hoy por hoy, lo que han hecho en las reformas anteriores, en los días anteriores, es hacer una reforma para devolverle el dinero a la gente que no cumple el requisito de tiempo de servicio, cuando el enfoque a nivel del mundo es que la previsión social debe ser pensión universal. Pues aquí no, están discriminando cierta cantidad de población por no cumplir un requisito. Lo otro era lo de los gastos funerarios, que eso era obvio. Entonces, yo lo que les aprovecho esta oportunidad y le pido a esta comisión ad hoc. Nosotros los trabajadores les estamos dando seguimiento a ustedes. Ustedes fueron los responsables de condenarnos a nosotros a esta miseria de pensiones. No esperen llevar este tema hasta el último tramo de las elecciones. Es que esta clase política, los tiempos de esta clase política no son los tiempos de las necesidades de los trabajadores. Y ellos están queriendo llevar este tema hasta el último tramo de las elecciones para venir a decirle a la gente que ellos son buenos y que van a arreglar el tema de las pensiones. Ustedes no son buenos. Ustedes nos condenaron a nosotros y nos quitaron las pensiones que teníamos antes, la fórmula de cálculo de pensiones. Ustedes les conviene resolver ese tema más temprano que tarde, porque si llegan a arrastrar este tema hasta las elecciones, la gente se los va a cobrar mucho más caro de lo que ya se los cobró. Ustedes han hecho una propuesta con estudio técnico y usted también mencionaba la pensión mínima de $207. En la iniciativa que ustedes han presentado, ¿qué contemplan ustedes o qué proponen como la pensión mínima? Buenas personas que trabajaron en un tiempo, ahorraron un poco, tienen muy poco ahí, que es pertinente regresarles ese poco ahorro que tienen. Pero lo que nosotros no estamos de acuerdo es que se empiece a repartir este dinero a las personas, a devolverle este dinero a las personas, y yo, tal como se los he dicho a algunos diputados, ustedes están repartiendo dinero hoy para ganar simpatías políticas, pero es cuestión de tiempo
en pocos años, a esa gente que le devolvieron el dinero, esa gente la va a ver en las calles, igual que los ¿cómo se llama? Desmovilizados. Al igual que los desmovilizados, pidiendo pensión mínima. Esa no es la forma de resolver este problema. Debemos trabajar en la universalización de las pensiones, no estar segmentando y discriminando ciertos sectores. El llamado concreto es a los trabajadores a no bajarle la presión a este tema, a los diputados a que actúen con mucha responsabilidad, y al presidente de la República. Sería pertinente que escuche la propuesta de pensiones, de reforma de pensiones que tiene la mesa de trabajo por una pensión digna. Y en esa propuesta que ustedes han presentado, por ejemplo, la edad de jubilación de hombres y mujeres, ¿eso se ha tocado o qué se plantea? No tocamos ninguna figura paramétrica, ninguna, no se toca, no es necesario, Raúl. Con la distribución que nosotros hacemos, que el actuario ha hecho con este programa que ha diseñado el actuario, es más, fíjese de que de esos 17,000 millones del déficit previsional que existen a 100 años, porque hay que decir lo que es para 100 años, con nuestra propuesta el Estado se ahorraría 26 millones cada año. O sea, la propuesta todavía hace que las finanzas públicas descansen. En ese sentido, no necesitamos tocar las medidas paramétricas. No estamos aumentando edad, no estamos proponiendo que se bajen pensiones, estamos proponiendo que se aumente la pensión, porque son pensiones de hambre las que están dando. Fíjese la figura que le voy a poner. Un profesor termina su vida de trabajo con un sueldo de $1,000 aproximadamente, y le van a dar 207 de pensión. Mire qué estado, mire cómo el Estado trata a estas personas. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es cómo decir, el pecado de estos trabajadores? ¿Cuál fue? Hombre, haber nacido después de 1962. Y los homólogos nuestros se fueron hace 2, 3 años con 700, 800 dólares de pensión. El Estado, todos nosotros somos iguales ante la ley y ante Dios, y el Estado debe de reconocerlos como tal. Son varios docentes los que no se han podido jubilar por ese tema. 5,500 profesores aproximadamente reúnen los requisitos de edad y tiempo de servicio y no se pensionan por esas miserias cuantillas que le están ofreciendo. Pero mire qué terrible esto, Raúl. Hoy por hoy, con esto de la pandemia, ¿sabe qué va a significar llamar a estos profesores nuevamente a sus puestos de trabajo? Todos envejecidos, con enfermedades crónicas, con enfermedades terminales. En eso tienen que reparar los diputados, hombre. Los diputados no pueden estar en ese confort. ¿Y ya los convocaron a la comisión a ustedes? Fuimos como, creo que la primera organización que nos llamaron para hacer la presentación. Ya tienen toda la presentación. Se niegan a discutirla a fondo. Es que ellos no quieren tocar, como decimos, la columna vertebral de la reforma. La columna vertebral de la reforma del sistema de pensiones hoy por hoy significa cambiar la fórmula de cálculo de pensiones y darle pensiones medianamente dignas a los trabajadores. Ese es el fondo de la reforma. Sin duda un tema importante al que le vamos a dar seguimiento. Antes de finalizar el espacio de la entrevista, su mensaje para la población. Bueno, a los trabajadores, a la clase trabajadora, a la población en general, a cuidarnos de esta pandemia, hacer todos los esfuerzos por mantenernos a salvo. A los trabajadores, a seguir en esta lucha, a exigirle a esa clase política. Esa clase política debe de servir para algo en este país, y especialmente esos diputados. Esos diputados que nos condenaron a pensiones de hambre, nosotros los tenemos fotografiados, sabemos quiénes somos. Y por consiguiente termino pidiéndoles, ya no pierdan el tiempo en estar haciendo reformas insignificantes. Váyanse al fondo, váyanse donde nosotros los trabajadores tenemos el interés, que es cambiar el artículo 16, reformar el artículo 16 de la ley del sistema de ahorro para pensiones y darle pensiones medianamente dignas a la población. Muchas gracias, vamos a un corte, ya volvemos.
continuación vamos a hablar de un interesante tema, es el uso adecuado de la oxigenoterapia, y para eso nos acompaña el doctor Mariano Chávez, y también tenemos a Giovanni Alfaro de Infrasal. Ya están con nosotros, los vamos a saludar en este momento. Primero, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, y también tenemos a Giovanni Alfaro. Buenas tardes, Giovanni. Buenas tardes, gracias por la invitación y un placer estar compartiendo con ustedes y hablar de este interesante tema. Bueno, vamos a hablar, para poner en contexto con el doctor, a qué nos referimos cuando hablamos de este tema de la oxigenoterapia, en qué consiste, también para que los amigos televidentes puedan entender. Bueno, la iniciativa de impartir este tema es darle a conocer a la población la importancia que tiene el uso adecuado de la oxigenoterapia. Pero antes de hablar de oxigenoterapia, pues queremos explicar en palabras sencillas, en palabras comprensibles y claves, lo que es el oxígeno. El oxígeno es un gas disuelto en el ambiente. En el ambiente hay una variabilidad de gases, entre ellos el oxígeno, que representa el 21%, otros gases como el nitrógeno aproximadamente 70% y el dióxido de carbono también. Este 21% de oxígeno disuelto en el ambiente es el que cada vez que nosotros inhalamos oxígeno llega hacia nuestros pulmones. En nuestros pulmones el oxígeno hace un intercambio a través de unas membranas, de unas estructuras que se llaman alvéolos, que son como unas vejigas. El oxígeno difunde a través de esas estructuras y llega a la sangre. Una vez que llega a la sangre se une a una proteína que se llama hemoglobina. La hemoglobina funciona como un medio de transporte. La hemoglobina, que va dentro de los glóbulos rojos, que hace el color rojo de la sangre, y la sangre llega a todos los órganos del cuerpo. El oxígeno viaja hacia cada uno de los órganos y hacia cada célula de nuestro organismo, y el oxígeno funciona como una moneda de recambio energética, con la cual cada uno de los órganos cumple su función o lleva a cabo su función mediante el oxígeno y otros nutrientes. Cada vez que los niveles de oxígeno por alguna enfermedad disminuyen por debajo del nivel adecuado, presentan falla o trastorno en el funcionamiento. El caso particular hoy, el COVID-19, que tiene múltiples manifestaciones. Podemos ver manifestaciones cerebrales como convulsiones, dolores de cabeza, estados de desorientación, manifestaciones cardíacas como infartos, trastornos del ritmo cardíaco, dolor de pecho, manifestaciones pulmonares, que son las más frecuentes, como cansancio, lo que se le llama disnea en medicina, dolor de pecho, manifestaciones gastrointestinales como diarrea, que se ha vuelto un síntoma muy frecuente en COVID-19, dolor abdominal, dolor de cuerpo, dolor de huesos. Todas esas son manifestaciones que lo que están reflejando es que la cadena de transporte de oxígeno desde el ambiente hasta nuestras células está alterada. Ese 21% disuelto en el ambiente, cuando ocurre una enfermedad como el COVID-19, ya no es suficiente, y por ende hay que emplear una estrategia de oxígeno suplementario para dar arriba del 21%, ya sea 30%, 35%, 40% o hasta 100% de oxígeno, y por eso la importancia de esta terapia. Giovanni, en el punto estamos hablando del oxígeno, la importancia para el funcionamiento del cuerpo humano, ¿cómo se podría entender? Bueno, eso lo puede explicar mejor el doctor, pero partiendo de que el COVID requiere más oxígeno para el ser humano, ya por la misma patología, es donde entra lo que es el grupo Infrasal, ya que nosotros somos productores y suministrantes de oxígeno a nivel nacional. Entonces, quería hablar eso, más que todo enfocarme en el hecho de que con todo esto del COVID, la gente entró en pánico por el hecho de que necesitaban o requerían cilindros de oxígeno en su casa. Entonces, nosotros como suministrantes del Vital Gas, tenemos las 5 sucursales para el suministro de oxígeno, que como somos principales productores, porque tenemos 2 plantas de producción de oxígeno a nivel nacional, eso lo que garantiza de que no va a haber un desabastecimiento del gas. Entonces, creo que jugaron ciertos factores como el pánico, la desinformación de que iba a haber en algún momento desabastecimiento de oxígeno, y por eso hubieron problemas con
que no sé si ustedes se dieron cuenta que hubieron colas para que las personas pudieran adquirir los cilindros. Entonces, el grupo Infrasal trabajó, fue evolucionando y se adecuó a las necesidades y a la alta demanda del oxígeno que hubo. Entonces, se reaperturó otra sala de despacho de gases, se extendieron los horarios de atención, que ahora se trabaja de 8 a 5 de la tarde, lunes a sábado, y los domingos se trabaja de 8 hasta 12 del mediodía. Y la sala de venta de gases de San Salvador trabaja 24/7 para atender lo que es la demanda de oxígeno a nivel nacional. En el caso de, doctor, el oxígeno suplementario bajo el contexto del COVID-19, ¿cuáles son las indicaciones que se tienen en su uso? Ok, COVID-19 es una enfermedad nueva, una enfermedad en la cual se caracteriza principalmente por disminución agresiva de los niveles de oxígeno. Y en cuanto a la oxigenoterapia, en este contexto primero tenemos que dividir que la oxigenoterapia hay dos grandes grupos: la oxigenoterapia médica hospitalaria, la oxigenoterapia médica domiciliar. Y en la oxigenoterapia domiciliar tenemos aquellos pacientes de uso crónico de oxígeno y los pacientes de uso agudo o reciente o temporal. En los pacientes de uso crónico son aquellas personas que hemos visto más de alguna ocasión en un parque, en un centro comercial, con una mochilita, con un tambo de oxígeno, que son aquellos que ya tienen controles periódicos y que ya tienen recetado, por ejemplo, uso de oxígeno a 2 litros por minuto durante 12 horas del día, durante la noche, durante 10 horas del día, que son pacientes que ya tienen un seguimiento por una enfermedad por la cual de por vida deben usar oxígeno, como una fibrosis pulmonar, una enfermedad inflamatoria crónica pulmonar, un trastorno obstructivo crónico. Y el otro grupo del que mencionamos son aquellos que previamente sanos y en cuestión de días o semanas tiene una agresión pulmonar que disminuye los niveles de oxígeno. El caso de COVID-19 puede estar bien una persona en este momento y en 2 semanas puede desarrollar la infección y los niveles de oxígeno bajan drásticamente. Ahí la utilización del oxígeno es totalmente diferente al contexto anterior. En estas personas, como es una enfermedad aguda, por definición, una enfermedad aguda que causa disminución de los niveles de oxígeno no debería tratarse en casa, pero en situaciones de pandemia se tienen que optimizar los recursos y modificarse los protocolos. Por eso actualmente en todos los países del mundo muchas personas están con tratamiento domiciliar. Ahora, ¿qué es lo importante y el mensaje que queremos dar? Que el oxígeno es como un medicamento, como un fármaco, algo que debe llevar una evaluación médica, una evaluación clínica, y por ende una dosis, tiempo de uso y en base a ello el dispositivo por el cual se va a utilizar. Porque el oxígeno, la provisión del oxígeno suplementario puede ser por cánula nasal, puede ser por una mascarilla llamada Venturi, una mascarilla reservorio, o un sistema, ya sea puede ser tambo o concentrador de oxígeno. ¿De qué va a depender eso? De la evaluación clínica, y el médico es quien va a dictaminar cuánto es el oxígeno que va a utilizar, la dosis y el tiempo. Y muy importante, porque una vez que se tiene la prescripción, la persona que va a asistir a Infrasal va a llegar y el personal técnico, los ingenieros de ahí le van a preguntar de cuánto es y le van a enseñar la prescripción, y obviamente ahí va a tener el apoyo técnico para saber cómo utilizarlo, que es la siguiente parte con Giovanni. Bueno, a eso iba con Giovanni. ¿Cuál es el proceso, Giovanni, ya cuando se llega a Infrasal para poder obtener este oxígeno? ¿Cuáles son los requisitos o cuál es el proceso que se realiza? Para empezar, tal vez conocer las salas de venta de gases. Está la de Santa Ana, Sonsonate, San Miguel, Soyapango y la central que es en San Salvador. Entonces, el usuario llega con la receta o la indicación médica, que es la que extiende el médico, donde ellos determinan el litro por minuto que se le ha dado a ese paciente. Aparte también el dispositivo que se va a usar para el suministro de oxígeno. Entonces, nosotros partiendo de eso, hacemos la sugerencia al paciente o al familiar del paciente de que cuál es el cilindro o la medida del cilindro que ellos tienen que adquirir. Entonces, hay varios tamaños de cilindros, desde 23 pies cúbicos hasta 300 pies cúbicos. Y esto depende también de la capacidad de litros que tiene cada cilindro. Normalmente el de 23 pies cúbicos es el pequeño que nosotros vemos en todos los hospitales que andan pacientes, de que
se usa para traslado de casa a hospital. Y están los de 300 o los de 220 pies cúbicos, que son los de tamaño casi de una persona. Estos andan con una capacidad de entre 7.000 hasta 5.000 litros el cilindro. Entonces, dependiendo de la indicación médica, cuántos litros le ha dejado el médico para el tratamiento del paciente, nosotros así hacemos la sugerencia de cuál es el cilindro que tendría que retirar el paciente. Hay algo que también es bien importante. Cuando llegan a sala de venta de gases, el cilindro se paga un depósito por el cilindro. Ese depósito es porque se llevan el cilindro, pero no es una renta en sí. No es que cada mes van a tener que estar pagando por el cilindro. No, lo que van a tener que estar pagando es la recarga del mismo y va a depender de la capacidad del cilindro. Entonces el depósito es reembolsable. Se le devuelve al usuario cuando ellos devuelven el cilindro. Número telefónico o redes sociales por si la población tiene dudas y se les puede solventar también por esa vía. Claro, los teléfonos del Grupo Infrasal son el 2234-3200, cual pueden hablar y preguntar tanto por el servicio de sala de venta de gases o de despacho de oxígeno. Como les comentabas, hoy se ha abierto otra sala de despacho de gases, entonces se ha dividido lo que es la sala de venta de gases o oxígeno médico y otra para lo que son gases industriales. Entonces ya se mejoró lo que es la fluidez en el despacho de los gases. Ya no están las colas que habían a un inicio, entonces se ha ido mejorando con el tiempo lo que es el servicio. Bueno, queremos agradecerles por haber estado en el espacio de la entrevista de Noticiero Hechos. Primero al doctor Mariano Chávez. Gracias, Mariano. Gracias, muy amable y espero que haya sido de la utilidad a la población. Y también gracias a Giovanni Alfaro de Infrasal. Gracias por el espacio. Bueno, vamos a un corte y ya volvemos. Y al monstruo del dolor. Nuevo Tapsin Niños en tabletas masticables. Es Bayer. Vamos con más información en Noticiero Hechos y tenemos buenas noticias porque a partir de este día el periodista Julio Guevara retoma la sección Olores y Sabores y comenzaremos con un platillo que está dando de qué hablar, creado en el... Yo solo me lo comeré, ya verá por qué. Fuimos testigos de la preparación y me quedé con la boca abierta. ¡Mire qué ricura! Sobre una base de pan se comienza a colocar todo, es decir, diversos vegetales, 2 capas de carne de res de 1,5 libras cada una, 1 libra de costilla de cerdo, 1 libra de tocino, papas fritas, huevos estrellados y baño de múltiples aderezos. Pues el torito es una receta tipo americana. Tiene raíces americanas y tiene raíces europeas también, porque en las partes heladas la gente consume mucha carne, ¿verdad? Mucha grasa. Entonces... Levante la mano quien quiere, por favor. ¿Verdad que se antoja? La pandemia los llevó a inventar y les fue muy bien. El torito es buscado hasta decir ya no. Una opción que se sirve a domicilio sin importar distancia. La idea es que familias enteras disfruten sin salir de su casa. Realmente nosotros estábamos muy asustados cuando todo esto empezó, ya que las ventas decayeron de un día para otro a 0, ¿verdad? Les confieso, me surgió una duda. ¿Cuánto pesará? Resolvamos la interrogante. Aquí está el resultado. Y este es el famoso torito. Mire usted. Listo para comerlo. ¿Es así o no es así? Es correcto, don Emilio. Aquí tenemos ya nuestra especialidad de la casa. Una de nuestras especialidades de la casa es un pan. Bueno, ya ustedes pudieron ver el libraje de él, ¿verdad? Está compuesto, está prácticamente hecho para unas 4 o 5 personas. Ante la pandemia del coronavirus, cientos de negocios han tenido que reinventar menú y aquí la supieron hacer.
optaron por mezclar una barbaridad de ingredientes entre un pan de tamaño verdaderamente llamativo que usted puede ordenar por medio de estas redes sociales. Y si se la lleva de atrevido, demuéstrelo. Entonces pidiendo uno más grande. ¿Qué le parece este? Ahí le dejo la opción. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Virogrip está unido contigo en la esperanza, pero por ahora lo mejor es cuidarnos con distanciamiento social. Virogrip, tratamiento para gripe y tos, presenta. Iniciamos nuestro recorrido por el mundo, que ha superado los 20 millones de casos confirmados de COVID-19 según la Universidad Johns Hopkins, quien asegura que en las últimas 24 horas se llegaron a los 20.000.019, al menos 733.897 muertes en todo el mundo. Y ya que estamos hablando de los casos del COVID-19 y la férrea lucha por encontrar una vacuna del COVID-19, Rusia registró la suya. Rusia se convirtió el martes en el primer país en aprobar una vacuna contra el coronavirus y declararla lista para su uso, a pesar del escepticismo internacional. El presidente Vladimir Putin enfatizó que la vacuna se sometió a las pruebas necesarias y demostró ser eficiente, ofreciendo una inmunidad duradera contra el coronavirus. Sin embargo, los científicos nacionales y extranjeros han hecho sonar la alarma de que la prisa por comenzar a usar la vacuna antes de los ensayos de fase 3, que normalmente duran meses e involucran a miles de personas, podría ser contraproducente. En una reunión del gobierno, Putin dijo que la vacuna se ha sometido a las pruebas adecuadas y es segura. Sé que ha demostrado su eficacia y forma una inmunidad estable y me gustaría repetir que ha pasado todas las pruebas necesarias, dijo. El líder ruso también agregó que una de sus 2 hijas recibió 2 inyecciones de la vacuna. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y mientras tanto, se han generado una serie de reacciones de diferentes farmacéuticas a nivel mundial acerca de la vacuna rusa que fue lanzada este día. Ellos aseguran que podrían poner en riesgo la salud de muchas personas. Recordemos que funcionarios rusos dijeron previamente que los cruciales ensayos de la fase 3 se llevarían a cabo después del registro estatal de la vacuna. Rusia no ha publicado datos científicos sobre sus pruebas de vacunas y no puede verificarse su seguridad o eficacia declarada. Los críticos dicen que el impulso del país por una vacuna se produce en medio de la presión política del Kremlin, que desea mostrar a Rusia como una nueva fuerza científica mundial. Y ahora nos vamos a ir a los Estados Unidos, uno de los países más afectados por el COVID-19, que ya está estudiando nuevas medidas para prevenir más casos. Natalie Salas, periodista de La Voz de América, con el reporte. Adelante, Natalie. La administración del presidente Donald Trump estaría considerando una medida para impedirle la entrada al país a ciudadanos estadounidenses o residentes legales que se sospeche estén infectados de COVID-19. Según lo informó un funcionario, no se conocen mayores detalles de la normativa y tampoco la duración de la misma. De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, el mundo superó los 20 millones de casos confirmados de coronavirus y Estados Unidos continúa en el primer lugar con más de 5.080.000 contagiados y más de 160.000 fallecidos por la enfermedad. Por cierto, la Casa Blanca emitió señales de estar abierta a más negociaciones con sus opositores demócratas en el Congreso, esto para alcanzar un convenio sobre un nuevo paquete de alivio financiero. Así lo indicó el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. Ambos bandos están de acuerdo en este momento de más dinero para negocios severamente afectados, en enviar otro cheque por $1.200 a los trabajadores, en proveer más ayuda a escuelas para que puedan reabrir de forma segura y más dinero para hospitales y el desarrollo de vacunas para combatir la pandemia. Y finalmente, esta semana se espera que el precandidato demócrata Joe Biden anuncie quién lo va a acompañar en la fórmula como vicepresidente. Entre los nombres que se manejan en este momento está el de la senadora por California, Kamala Harris, quien por cierto también fuera precandidata presidencial, y el de Susan Rice, quien se desempeñó como asesora de seguridad nacional durante el gobierno del expresidente Barack Obama y también fuera embajadora de Estados Unidos ante la ONU. Desde Washington, con la agenda informativa del día, soy Natalie Salas Guaitero de La Voz de América.